Hola, sí, seguimos con sonido. A ver, un poquito para, como hemos tenido tantos días, para recordar lo que son eh, la elaboración del acero. Decíamos que el, el elemento base es el hierro y después con procedimientos metalúrgicos podíamos generar distintas calidades de acero, de hierro, de acero. En función de sus proporciones, podemos llegar a tener aceros de diferente calidad. Les recuerdo que algunos de esos hicimos la descripción, lo tienen en la carpeta: el aluminio, el cromo, eh, el aluminio generalmente para hacerlo un poco inoxidable al acero, estaño, níquel, generalmente como recubrimiento también para evitar la corrosión, y azufre y fósforo, que bueno, no, no son muy buen deseados, me parece, ¿no? Eso era para que ustedes consulten a ver si es así o no, porque supongo que tendrán a mano la carpeta. Em, Estoy tratando de volver al chat, que lo perdí. Entonces, los primeros elementos dan propiedades buenas al hierro, al acero, y el azufre y el fósforo no son recomendables. El elemento principal, algunos si me responde, ya ni se acuerdan. Pensé que hablamos hace 2 semanas de esto. Bueno, seguimos con las dudas, así que a ver si saco esto. Así no me ven más. La primera colada del horno, de los hornos, es el arrabio lingote. Y acuérdense que les decía que esto tenía que ver con el color con el que sale, porcentajes mayores de carbono, ahí volvemos a que esto era lo principal, es 2,6, y 1,7% de carbono para que el hierro sea forjable. Quiere decir que lo podemos trabajar con menos del 0,35, con más del 0,35, y aceros especiales eran divisiones que habíamos visto. Vamos a ir rapidito con esto. Las propiedades del acero, vimos que eran estas rápidamente. Por ahí las más necesitadas para el acero que nosotros trabajamos es la forjabilidad y la soldabilidad. Espero que me estén escuchando. Miren, ya sabía que había problemas. Algunos o no me escuchan o se hacen los sordos. Espero que no. Bueno, de esto van a hablar ustedes. Yo mucho no he dicho de esto. Bien, les decía los componentes principales. Los componentes principales no. Cuando hacemos aceros especiales los podemos fabricar con la incorporación de diferentes minerales y con diferentes tipos de elaboración que depende de los hornos y con tratamientos térmicos, cosas que van a hablar ustedes en su trabajo. Habíamos hablado del CIRSOC, y el CIRSOC lo que determina es cuando fabricamos el acero para la construcción metálica, fija determinados porcentajes, del 0,15 al 0,35 de carbono, que es el principal, y después enumera otros minerales que seguramente todas las metalúrgicas lo tienen en cuenta. Y si ustedes se fijen, no lo charlamos antes, creo que no, pero
genera un límite de 0,20% de carbono para que el acero sea soldable. Y en realidad es lo que necesitamos nosotros porque no hay estructura que no haya soldadura. Bueno, pregunta para ustedes, ¿cómo hacemos para conocer la resistencia del acero? Pueden escribir si alguno se anima. Espero. Bueno, mediante ensayos y mediante la probeta. Ahí estamos. Bien, vamos a ver. Fíjense, esto yo no se los había dado. Hay normas que dicen qué diámetro, qué medida. Si se fijan, hay unos puntitos en la probeta. A ver si logro señalarlos. Ahí. Ese punto y ese punto son los que se toman milimétricamente para ver cuánto se deforma, porque en realidad la deformación es mínima, entonces es necesario medirla con precisión. Bueno, esto es la normativa, esta es europea, pero bueno, son todas similares. Y lo que vimos fue el diagrama de tensiones, deformaciones, las tensiones verticales, fuerza sobre superficie, y la deformación, que es en porcentaje. Y vimos que esta primera parte se comporta de esa manera, o sea, se mueve sobre esa recta y se llama zona de la elasticidad. ¿Por qué? Me complica hablar porque tengo un eco terrible, que no he configurado bien el sonido. Espero que lo estén escuchando bien. Es la zona elástica, o sea, regresa y una vez que sacamos la fuerza, no queda deformación permanente. Sin embargo, si lo cargamos un poco más, ya queda con deformación permanente, decimos que estamos en zona plástica. Si lo deformamos más, se sigue quedando con mayor deformación y todas estas deformaciones son permanentes. Este es el diagrama característico del acero F24. Y tenemos la tensión de elasticidad, que es 2000 kilos. La tensión de fluencia, que es esa zona donde se va alargando, se va estirando, se va deformando, sin que la tensión aumente. Si se fijan, la tensión queda fija en el mismo valor, no varía, pero se va deformando solo, se reacomoda internamente el material y después sí lo puedo seguir cargando hasta que llega a un máximo que para el acero que nosotros usamos tenemos entonces estas tres tensiones, 2000, 2400 fluencia, acá está mal escrito, esto es sigma de fluencia, sigma F, y acá sigma R, sigma de rotura. Un pavo el profe de apurado puso cualquier cosa. ¿Sí? Bien, repaso. A ver si salió, acá salió bien. Sigma E 2000, sigma de fluencia 2400, sigma de elasticidad 3700, módulo de elasticidad 2.400.000, también acá es 2.100.000. Profe, se equivocó. Esto lo descubrieron ustedes, que un bloque de 1 metro por 1 metro pesa casi 8 toneladas, y esto era la deformación, el coeficiente de dilatación, cuánto se deforma cada vez que aumentamos 1 grado. Como ven, es un número muy chiquitito, 0,00012. Les recuerdo, creo que esto no lo pusieron en la carpeta, el módulo de elasticidad es la proporcionalidad que existe entre tensión y deformaciones. La proporcionalidad se da porque justamente esto es una recta. En definitiva, lo que quiero decirle es que el módulo de elasticidad me permite saber cuánto se deforma. ¿Por qué? Yo puedo calcular la tensión, fuerza sobre la superficie. Vengo para acá, bajo y sé qué deformación tiene el acero. Entonces, ¿para qué usamos el módulo de elasticidad? Lo usamos para calcular deformaciones. Y esto le llaman la ley de Hooke, que es la proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. Otra vez analizamos la relación entre
tensión, que es fuerza sobre superficie. Las unidades que vamos a usar son kilogramos y centímetro cuadrado, ¿sí? Sabemos que en zona de elasticidad es 2000 kilos. Si yo quiero calcular qué fuerza puede aguantar esto, ¿qué hago? Paso la superficie multiplicando y tensión dividiendo. No, perdón, lo que quiero calcular es la fuerza, así que paso la superficie multiplicando acá y me queda fuerza igual a tensión por sobre superficie. ¿Se entiende? De esa manera puedo calcular para 2000 kilos cuánto es lo que aguanta esa barra. Eso lo habíamos dicho en el pizarrón. Si la barra tiene 1 por 1, tiene 1 centímetro cuadrado. Así que la tensión por 1, 2000 por 1, me da 2000 kilogramos. Las unidades se simplifican porque tengo fuerza sobre superficie, lo multiplico por superficie, se eliminan las unidades, me queda kilogramos. Y entonces la pregunta que yo les hacía, ¿cuántos Fiat 600 puedo colocar cargados en esa barrita que está ahí arriba de 1 por 1? Yo les había dicho 2 a 3 autos. Si pensamos en Fiat 600, los dejo pensar un cachito. Puedo poner 1 seguro, puedo poner 2 y hasta me animo a poner 3. Miren qué lindo. Seguimos. Estábamos entonces que podemos soportar 3 autos con una barrita de 1 por 1, trabajando en tensión de elasticidad, que es 2000 kilos. O sea, lo máximo sin que las deformaciones sean permanentes. Después hablamos de lo que era fatiga, y esto es lo que yo les decía, es un movimiento cíclico. Esto que vemos es la función coseno. Coseno porque me está graficando esta barrita de acá. Para que recuerden, en el círculo trigonométrico el radio vale 1. Entonces yo puedo sacar cuánto vale el coseno y cuánto vale el seno. El seno es este que está paradito, el coseno es este que está horizontal. La gráfica esta es la de coseno. Y esto representa un movimiento cíclico, o sea, pasa de un positivo a un negativo continuamente. Y la fatiga se trata justamente de eso, de forzar al material a esfuerzos cíclicos, continuos, y durante un periodo de tiempo. Eso lleva a que el material se rompa a una tensión muy baja sin necesidad de llegar a la tensión, ni siquiera de elasticidad. O sea, en este punto ya se está rompiendo. Por eso es el peligro de fatiga, porque uno cree que aguanta 2000 kilos por centímetro cuadrado y resulta que se rompe por acá. Decíamos, el ejemplo es decíamos que el ejemplo es el de el alambre. Lautaro, no hay problema, va a quedar grabada la clase, así que después la paso. Bueno, seguimos. Esto también alcanzamos a verlo, el acero para el hormigón armado. Decíamos que si lo cargamos en esta zona no sufre deformaciones, sin embargo si lo cargamos más va quedando con deformaciones. ¿Qué hacíamos? Corríamos el eje a ese punto y tenemos un nuevo acero que se mueve durante esa recta. Si lo deformábamos más, podíamos volver a poner el eje en su posición, con lo cual tenemos un nuevo acero que se comporta elásticamente en esa recta. Ahí comporta elásticamente, o sea, transformamos el acero en uno mejor. Y este acero que se usa para el hormigón armado tiene una tensión de 4200 kilos por centímetro cuadrado, tensión de fluencia, que es donde se comporta elásticamente. Se la denomina tensión de fluencia, pese a que no tiene fluencia. Y después la máxima llega a 5200 kilos por centímetro cuadrado. Este es el acero que ustedes van a usar con el profe de hormigón armado. Nosotros vamos a seguir usando este, que era el F24, el anterior. ¿Qué diferencias hay entre uno
y otro. Otra vez los dejo pensando un ratito, a ver qué me dicen. ¿Qué diferencia hay entre un diagrama y el otro? Le voy a sacar al gordito este pensador, así siguen viendo. Por ahí le estoy dando una ayuda. Bueno, la diferencia está en que el acero que usamos nosotros tiene zona de fluencia y el acero que usamos para el hormigón armado no tiene zona de fluencia. Bien, lo principal entonces es que el acero para el hormigón armado no tiene fluencia. El acero que usamos nosotros lo llamamos acero dulce. Dulce porque es dúctil, no porque sea dulce. Ese es el acero nuestro y lo encontramos, también esto van a hablar ustedes en sus charlas, lo encontramos de esta manera, como rollos, que después se pueden transformar con rodillos como este, porque dúctil, es maleable, lo podemos deformar, lo podemos trabajar. Eso hace posible, esto es posible con el F24. Tenemos barras lisas, planchuelas, perfiles laminados, bueno, cosas que van a hablar ustedes. En cambio, el acero que nosotros usamos para la construcción ya tiene el ranurado. Y hay uno especial que es ADN 420-S, que es soldable. Es una de las características de una de las fábricas que nos entrega un acero para el hormigón armado que además puede ser soldable. Tiene algunas características especiales de cómo se fabrica y logramos hacer uniones de este tipo. Son especiales para el hormigón armado. No lo necesitamos para el acero en la construcción metálica porque el F24 es totalmente soldable. Estas son las barradas del hormigón armado. Están todas nervuradas para tener adherencia en el hormigón. Y decíamos ADN y ADM. 420 porque aguanta 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Pero ADN es porque es acero de dureza natural. Lo fabricamos así. Acero de dureza mecánica eran los anteriores que uno le hacía un tratamiento de torsión, por eso se le decía torsionado, y lograba eliminar la zona de fluencia. ¿Qué encontramos en los corralones? Yo les muestro unos dibujitos, ustedes podrán buscar mayor información a aquel que le tocó ese tema. Hay una diferencia entre estos perfiles y estos que están acá. La diferencia es que estos son perfiles normalizados, normalizados porque la norma dice exactamente qué medidas tiene que tener cada uno de estos perfiles. La norma dice eso exactamente y se controla. Por eso se dice que son normalizados. Y laminados en caliente o en frío. En cambio estos son conformados o laminados en frío. ¿Por qué? Porque es chapa plegada. Ahora vemos, para que vean, seguramente van a hablar ustedes de esto. Cuando sale del horno, ya lo empiezan a trabajar en caliente, le van dando forma de a poco. Acá vemos un IPN que ya está tomando la forma porque viene en caliente y acá hay rodillos que le van dando esa forma, va saliendo caliente, ¿sí? No se ve bien, pero esto está el rojo vivo, ¿sí? Ya sale con el formato S y los rodillos le terminan de dar la forma exacta, que nosotros después vamos a las planillas y sabemos exactamente qué superficie tiene, pese a que tiene todas estas curvitas, que calcular esta superficie sería bastante complicado. En cambio, en frío, el acero se va deformando con máquinas de este tipo. Estos son rodillos que van desde más chico a más grande, dándole la forma. La chapa entra lisa. Esto es una fábrica en Buenos Aires que fui a ver, que fabrica puertas. Entonces, acá lo que están fabricando son los marcos de la puerta. Entra la chapa lisa y le va dando los rodillos, le va dando la forma. ¿Sí? Este es el acabado final que termina de darle bien la curvatura al marco en los bordes. Esta pestaña se la dio este rodillo.
Este no, varios para atrás que lo van deformando de a poquito. Esto es posible porque el acero que usamos en la construcción metálica es el F24, que es un acero dulce. Si me dicen si estamos bien hasta aquí, con un sí es suficiente, por lo menos para saber si no estoy hablando solo como loco malo. Bien, bien, me alegro. Bueno, seguimos entonces. Acá vemos un chinito que quién sabe si no estará infectado de este coronavirus allá en China. Pero este está plegando un perfil C. ¿eh? Ya sale con la forma. Esto lo saqué de un video. En un momento la guillotina cortaba y ya quedaba el perfil separado. Estos perfiles vienen de 12 metros, justamente porque la medida larga es más larga que podemos tener para el transporte en camiones. Entonces, casi todos estos perfiles, estas barras, vienen de 12 metros. Los perfiles normalizados en general vienen de 6 metros algunos, porque son más pesados, ¿no? Pero también hay de 12 metros. Me parece que me salté. No, está bien. Bueno, estos son cosas que van a hablar ustedes. Estos aceros son los que usamos nosotros. Estas cosas están hechas con F24, ¿sí? Son las cosas que pueden consultar en los corralones, en las páginas de los corralones, porque ahora no pueden ir a ningún lado, se tienen que quedar en la casa, así que todo esto, el trabajo lo van a tener que hacer gracias a que tienen internet, tienen montones de lugares para buscar información. Fíjense que los clavos en la construcción están hechos con este acero, con el F24. Algunos pueden tener mayor calidad, pero en general el acero que se usa es el F24. Fíjense que estos son lisos y estos son, se dice que son torsionados. ¿Por qué la diferencia? No sé. También me animo a que piensen ustedes un ratito qué diferencia hay, primero en el uso y después en el nombre. ¿Qué diferencia hay en el uso de este clavo con este otro clavo? Yo no recuerdo si esto lo charlamos en clase, pero este clavo generalmente se usa para los encofrados. ¿Por qué? Los obreros en la... sí, se agarra. Tiene adherencia. Esa sería la respuesta correcta. No tiene manos para agarrarse. En realidad tiene adherencia justamente por esas estrías. Entonces, el liso nos permite hacer encofrados, que después tenemos que desarmarlos. Con el martillo carpintero que le dicen, tiene 2 ganchos atrás, con eso levantan el clavo, no lo dejan, si ustedes se fijan y prestan atención, en muchos casos esos clavos no se mandan hasta el fondo de todo, quedan con la cabecita con 2 o 3 milímetros afuera. ¿Por qué? Porque el carpintero sabe que después tiene que desarmarlo. Entonces va con el gancho del martillo y lo saca. ¿Por qué? Porque es liso, lo permite hacer rápidamente. En cambio, el torsionado queda más adherido y ya se usa para estructuras. O sea, yo quiero que algo que quede firme, una estructura de madera que lo estoy uniendo, bueno, uso el torsionado. La diferencia en el nombre, a este le llaman punta París. Cuando yo voy a un corralón a comprar, bueno, lo que pido es clavo punta París y sé que me van a dar esto. Estos son los rollos de alambre que se usan también para atar el hierro, para los encofrados. Bueno, este es acero F24 también. Y este es el que podemos romper fácilmente con la mano, ¿sí? Con fatiga. Tenemos 33 minutos, nos quedan 15, vamos a ver hasta dónde llegamos. El CIRSOC que nosotros usamos para esto es el 301 y establece, como dijimos, las propiedades, no solo cómo se fabrica, sino las propiedades químicas, tecnológicas y mucho más. Habíamos dicho que el CIRSOC quiere decir Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de la Seguridad de las Obras Civiles. En base a esto está preparada la materia que yo les doy. No sé si se los dije, nosotros trabajamos en la zona de elasticidad del acero. El reglamento moderno del CIRSOC trabaja con cálculo por rotura.
mucho más complicado, deja el cálculo, o sea, como el nombre lo dice, analizamos la estructura hasta que se rompe. Nosotros acá la estamos analizando hasta las tensiones de elasticidad. En cambio, el otro proceso, los reglamentos más modernos, trabajan hasta la rotura. ¿Qué hace? Trabajamos con mayor tensión, pero trabajamos con distintas cargas. Nosotros trabajamos con las cargas directamente como las calculamos. En cambio, el cálculo por rotura, que es mucho más complicado, no es posible esto. Por eso la materia la doy con lo que yo alguna vez estudié en la universidad, además. Si bien ahora todos los cálculos son por rotura, nosotros, tanto en la ENET, cuando yo hice la ENET, en la universidad, estudié esto que ustedes están viendo. En aquella época no existía CIRSOC, pero era todo muy parecido a esto. Y justamente las cargas, hay un reglamento para las cargas, donde nos dan los valores de peso propio, la nieve, como les había dicho, el viento, ¿qué más era? El sismo, ahí lo ven como tiembla. Y el CIRSOC divide, el CIRSOC trabajando con tensiones de elasticidad, les vuelvo a reiterar, no de rotura, trabajaba con cargas principales y cargas secundarias, de acuerdo a los esfuerzos de cada uno, a la importancia que le demos. Con eso generábamos acciones. Acciones es la combinación de esas cargas. Cómo combino el peso propio con la nieve, cómo combino el peso propio con el viento, cuando aplico el sismo. Eso me va a dar acciones P y PS. Acciones P son principales, acciones PS son principales y secundarias. ¿Qué diferencia hay? En esta que está acá, el análisis es mucho más exhaustivo. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo un edificio y quiero hacer un análisis de cargas PS, el edificio seguramente va a tener viento. Bueno, tendría que poner el edificio en un túnel de viento, ver cómo actúa. Bueno, todas esas cosas hacen que yo sea más estricto en el análisis de esas cargas. Lo que nosotros hacemos generalmente son acciones cargas P, o sea, muy simples, las más simples, que es peso propio, nieve, viento, muy sismo, muy leve, que es el que podemos tener acá en la zona de Neuquén, que les recuerdo, para el límite, para el sismo en Neuquén, es el río, para esta zona, perdón. En Río Negro casi no hay sismo, en Neuquén ya tenemos sismo. Por supuesto, en Bariloche tenemos sismo, hay que aplicar fuerza de sismo. Pero bueno, son cálculos muy simples que se pueden llegar a hacer, sobre todo trabajando en tensiones de fluencia, de elasticidad. Acá lo deben de tener ustedes, algunas de las cargas. Esto lo saqué del reglamento nuevo, difieren un poquito con respecto al reglamento ese que les estoy mostrando, que es del 2002, pero el reglamento nuevo a partir del 2009 tiene este tipo de cargas que son todas similares y las deben de tener ustedes. Algún otro profe se las debe haber dado. Fíjense, para terrazas donde puede congregarse mucha gente, 500 kilos por centímetro cuadrado, acá está en kilonewton, o sea, esto es 500 kilos por centímetro cuadrado. En las viviendas, acá pide de 3 a 5, en general, bueno, acá ven 200, 300, los balcones llevan 300, bueno, son en este caso sobrecargas, cargas y sobrecargas. Cargas generalmente son las cargas permanentes, sobrecargas son las generadas por las acciones climáticas. Acá, por ejemplo, vemos las cargas de peso propio. Bueno, no vamos a hablar mucho de esto. Otra distinción que hace ¿Tenemos todavía? Sí. Creo que por ser la primera charla vía internet, me permite más que 45 minutos, creo que llegamos a la hora. Tal vez esperemos terminar antes, así no los canso. Estoy viendo si tengo algo. No, otro participante no. Bien. El CIRSOC hace distinción de 3 tipos de edificaciones. Las destino A, que son aquellas cuyos colapsos pueden afectar a toda la ciudad, a toda la ciudadanía. En cambio,
Destino B son generalmente las viviendas nuestras, edificios de menor importancia y mucho menos los destinos C. Creo que charlamos algo de esto. Les muestro algunas imágenes para que recuerden de qué hablamos. Los destinos A, hospitales, por supuesto. Si hay alguna emergencia, estos tienen que seguir en pie. Esto es una planta potabilizadora de agua, ¿sí? Acá en Roca, en la zona de Stefanelli, tenemos una con algunas piletas mucho más chiquitas que estas, pero esta es la imagen de una planta, creo que en Buenos Aires, me parece que en la zona de Quilmes, donde, bueno, se va potabilizando el agua que va para la ciudad. Esta es la que tendríamos que tener todos acá en el valle para no ensuciar el río. Es una planta de líquidos cloacales que tiene que separar los sólidos y demás y enviar el agua limpia al río, que no sé si tenemos ninguna de estas, me parece que hay acá. Esta imagen supongo que la conocerán, los dejo pensando, pero esto es el Chocón. Esta es la represa del Chocón. Y esto lo habrán escuchado nombrar. Atucha 1 y Atucha 2 son las plantas nucleares que hay en Buenos Aires. Todas estas cosas son destinos A, son de importancia. Destino B son las casitas donde vivimos nosotros o las que podemos llegar a calcular o construir ustedes como maestro mayor obra en algún momento. Edificios también, este es el que está frente al canalito. A ver si está esto de acá y esto de acá, que acá en esta foto está en construcción. Ahí están las oficinas mías. Si no tuviéramos coronavirus, los invitaba a tomar un mate. Bueno, ¿qué más? Oficinas con mucha ocupación también son destino B. Bueno, esto ni pensar. Un teatro, cualquiera de estas cosas son destino B. Aunque no parezca de importancia, un cartel pavo como ese es zona B, destino B. ¿Por qué? Porque está en el medio de la ciudad. Si se cae como este, puede reventar a alguno en la cabeza. Y no es conveniente eso, ¿no? Sobre todo si lo calcularon, construyeron y pusieron ustedes ahí. No sé si está acá me parece que está el policía cuidando que nadie pase, ¿no? Por las dudas. Y el otro destino, que es el de menos importancia, si voy a hacer un galpón donde voy a poner ovejas en la Viña Sur, bueno, no requiere requerimientos grandes. Los galpones donde tampoco donde hay muy poca población trabajando, también son destinos C. Un cartel que está en medio del campo también es un destino C, porque es muy poco probable de que al caer se enganche alguno, ¿no? Bueno, este es otro tema. Yo creo que estas cosas no las di, por eso en el audio después van a poder pasar estas cosas a las carpetas, que les pido que lo hagan por dos razones. Primero, porque al hacerlo no están aburridos, están haciendo algo. Segundo, tienen la carpeta completa, porque el video después en algún momento se les va a borrar, no lo van a tener en su computadora, pero sí van a tener la carpeta escrita por ustedes. Y además, y espero que no ocurra, que en febrero tengamos que vernos y yo les pida la carpeta completa. Porque para rendir, si leyeron los primeros PDF que yo les puse en el mod, si leyeron uno de ellos, dejo bien clarito que para rendir tienen que presentar la carpeta completa. Bueno, otro tema entonces, recaudos constructivos tipo 1 y tipo 2. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El tipo 1 es generalmente el que se usa para las construcciones de destino A, donde yo hago un análisis exhaustivo de las cargas, con mucha ingeniería, gente trabajando, haciendo ensayos de los materiales, controlando durante la construcción que los ambientes para la soldadura sean
calefaccionados, que el soldador no tenga posiciones raras para soldar, que se le está soldando, se le caen las chispas encima, detalles de cada una de las uniones. Bueno, un trabajo muy completo desde el inicio, desde que se empieza a pensar la obra hasta que se termina. El tipo 2, bueno, las que no cumplen con esto. Lo normal en nuestra zona es tipo 2. No hay un análisis tan exhaustivo. Sí lo habrá habido, por ejemplo, cuando se hizo la represa del Chocón. Cuando se hicieron las represas, todas esas las empresas tenían sus laboratorios que controlaban continuamente los materiales, no solo de acero, hormigón, la arena, el agua, todos controles que se hacen. Y por supuesto estudios grandes de ingeniería que hacen toda la ingeniería de detalle, los planos y demás. Bueno, acá nosotros para las construcciones simples que hacemos no necesitamos más que tipo 2, y qué es lo que pueden hacer ustedes dentro de casi 2 años cuando lleguen a ser maestros mayores de obra. Espero que no se me aburren, ya queda poquito. Coeficiente de seguridad. ¿Por qué vimos todo esto que está acá? Porque lo que necesitamos es un coeficiente de seguridad. No sabemos bien cómo son las cargas, cómo es el material, si tiene deformaciones, si es totalmente recto. Son muchas las incertidumbres que tenemos cuando construimos en acero. Entonces, la idea es, por supuesto, no llegar a tensiones superiores de 2000 porque tenemos deformaciones permanentes, pero tampoco llegar a 2000 porque estaría muy en el límite. Entonces, ¿qué usamos? Coeficiente de seguridad. Y el coeficiente de seguridad lo determinamos. Primero, para nuestra zona, tipo 2, que es lo que nosotros dijimos recién que podemos estar construyendo. Después, dentro de las categorías, por supuesto la A no vamos a estar construyendo. Lo más normal es que construyamos categorías B. ¿Puede ser C? Sí, pero con seguridad tomamos B. Nosotros en nuestra clase vamos a tomar destino B. Y después las cargas, por supuesto, carga simple. No hacemos un análisis complicado de las cargas. Con lo cual, si vemos, llegamos a un coeficiente de seguridad de 1,6. ¿Qué vamos a hacer con esto? Reducir en un 60%, que es 0,6, 1,6, reducimos en un 60% la tensión de elasticidad. Vamos a ver si no me equivoco, pero en definitiva el coeficiente que usamos nosotros es 1,6. Me parece que me adelanté con la respuesta. El coeficiente de seguridad tomamos recaudo tipo 2, destino B y cargas P. Lo calculamos de esta manera. Tensión de efluencia dividido coeficiente de seguridad. Con eso nos da tensión admisible. Repetimos para no olvidarnos. ¿Cuánto vale la tensión de efluencia? Otra vez me quedo pensando. El gordo este se aparece cada vez que tengo duda. Y están ustedes para ayudarme. Bien, 2400. Muy bien. Ahí vamos. Ahí está. Entonces, la tensión es 2400 dividido 1,6 da 1500 kilos. Si no hice mal las cuentas, después háganlas ustedes, pero 1500 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la tensión admisible que vamos a usar nosotros para el acero. Pero hay alguna más. Esta la usamos para compresión y tracción. Y esta otra para esfuerzos de corte. Se calcula de esa manera, da algo más de 850 y algo, creo que da, no recuerdo, pero para trabajar nosotros con números limpios usamos 1500 y 800 para compresión y tracción y para corte. Fíjense, en el acero entonces teníamos estas tres tensiones, que ya las recordamos, 2000, 2400 y 3700. Y ahora agregamos dos más. Fíjense dónde trabajamos con tensión admisible, 1500. No llegamos al máximo de 2000. Y la tensión de corte, 800, mucho más bajo. ¿Por qué? Porque la tensión de corte generalmente se usa para la soldadura y son esfuerzos, la soldadura no es tan en la fabricación, digamos, cuando soldamos no es, el material no tiene la calidad exacta que tiene cualquiera de los perfiles y los esfuerzos de corte son más complicados, además, por eso se trabaja con coeficiente de seguridad distinto y no dejamos que la tensión supere los 800 kilos.
Si se nos corta internet es que no tenemos más tiempo y seguiremos la próxima clase. Me queda muy poquito, me voy acelerando para ver si logramos. Esto es para recordarle, compresión es esto, las fuerzas son entrantes y el signo es negativo. Tracción, las fuerzas son salientes, ¿sí? Y el signo es positivo. La tensión que vamos a usar es 1500, se lo reitero. ¿Qué pasa con flexión? Flexión les había explicado yo, que es una combinación de tracción y compresión. Cuando algo se deforma, lo que tenemos es, si nos paramos en un tablón, la parte de abajo se está traccionando y arriba se está comprimiendo. Entonces, en flexión, ¿qué vamos a usar? 1500 kilos por centímetro cuadrado. Y en corte, el corte se da cuando tenemos dos fuerzas, como la tijera, dos fuerzas en la misma dirección, pero sentido contrario. ¿Se acuerdan de los vectores, fuerzas? Lo estudiaron en algún momento. Eh, tienen igual dirección, sentido contrario, generan corte, y la tensión máxima que usamos, esto que ven acá es una T, acá la dibujan con una colita, pero es el tau, 800 kilos por centímetro cuadrado. También hay otro esfuerzo que no lo dibujo, que es el de torsión. Ya se imaginan, ya saben lo que es torsión, también se usaría 800 kilos. Nosotros casi no vamos a trabajar con esfuerzos de compresión. Miren, llegamos al final, ya me había olvidado. Después veo cómo les paso el, el video este. Les pido que traten de completar lo que yo les he hablado en la carpeta, escríbanlo, porque después la evaluación va a ser en función de esta charla y de lo que yo les di en las primeras clases. La evaluación, este es el único tema que es teórico. Va a incorporar todo lo que yo hable y preguntas relacionadas con los trabajos que ustedes están haciendo. Yo lo que les pido es, si van avanzando con esto, me lo van haciendo llegar, yo lo analizo, le hago observaciones. Por ahí para martes o jueves organizamos otra charla, yo les voy diciendo en función de cómo van avanzando, porque para mí con esto estaría dado el primer tema. No he recibido preguntas, si las hay las pueden hacer por el modo, que sería la forma en que vamos a ir comunicándonos. A ver cómo salgo de acá.